Queridas y queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de Sigmund Freud en traducción Luis López Ballesteros. Estarán viendo en pantalla estudios sobre la histeria. Con este video comenzamos lo que sería la comunicación preliminar, digamos los primeros capítulos de estudios sobre la histeria. Ajá. La pequeña introducción dice que este texto fueron escritos en colaboración por los doctores Joseph o José Breuer. Aquí recordemos que, según la traducción de López Ballesteros, él latiniza, digamos, transforma el nombre de su idioma original a su equivalente español. Ajá. Joseph, con F, así se escribía, José. Ajá. José Breuer. Y por supuesto, hay quien lo pronuncia Brouwer. Ahorita lo voy a latinizar, pronunciarlo como se leería en español, Breuer. Ajá. Y Sigmund Freud o Freud. Aparecieron por primera vez en 1895. Ujú. Publicada por esto, un periódico. No estoy seguro qué es, a qué se refiere. Ajá. O tal vez será de un editor, una, ¿cómo se le llama? Una casa editorial. Ajá. En Leipzig, Viena. Siguiendo la pauta que nos traza la edición alemana de las obras completas del profesor Freud, no recogemos en esta edición castellana sino la parte que de dichos estudios, los estudios sobre la histeria, corresponde privativamente, es decir, principalmente a Freud, a excepción hecha de los capítulos A, B y C que corresponden a ambos colaboradores. Ajá. Es decir, capítulo A, prólogo de la primera edición, escrito por los dos autores. Ajá. Fíjense. Eh, Capítulo B, prólogos a la segunda edición. Ajá. Y capítulo C, que es donde el día de hoy vamos a concluir, lo vamos a dejar hasta la segunda parte de el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, también conocida como comunicación preliminar, Breuer y Freud. Ajá. Vamos a ver este texto entonces el día de hoy, comunicación preliminar y los prólogos. El prólogo a la primera edición dice: nuestras experiencias recogidas. Oh, toqué la cámara. No sé qué estoy pasando. A ver, un segundo. Ah, a ver, stop share, video. Ahí estoy de nuevo. Ok, ok. A ver, share otra vez, texto. Ahí está. Nuestras experiencias recogidas por un nuevo método de exploración y tratamiento de los fenómenos histéricos, llámese la hipnosis. Las publicamos en 1893 en forma de una comunicación preliminar. Ahorita vemos la nota 29. Agregándoles de la manera más concisa, más puntual, más directa, todas las concepciones teóricas a que la sazón habíamos alcanzado. Antes de continuar, nota 29, véase el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos que vamos a empezar el día de hoy, ¿vale? No lo vamos a concluir porque es bastante. Dice el texto: comunicación preliminar o comunicación vuelve a ser impresa aquí a manera de tesis, que habrá de ser ilustrada y ampliada. Ahora continuamos esa exposición con una serie de observaciones clínicas en cuya selección no pudimos, por desgracia, dejarnos gobernar exclusivamente por razones científicas. En efecto, nuestras experiencias han sido recogidas en la práctica profesional privada, en el seno o en el centro de una clase social culta e ilustrada, y su contenido roza en múltiples sentidos la vida y los destinos más íntimos, más personales de nuestros pacientes.
significaría cometer un grave abuso de confianza publicar tales revelaciones, a riesgo de que los pacientes sean identificados y de que en sus círculos se difundan hechos que solo pudieron ser confiados al médico. Ujú. Aquí ya se empieza a ver mucha de la carga afectiva y también precauciones éticas que se desarrollaron posteriormente en el psicoanálisis. Pero todo, recuerden, todo el psicoanálisis viene de un ambiente médico, clínico, ajá, dice el texto. De ahí que hayamos tenido que renunciar a las primeras, perdón, a las observaciones más instructivas y demostrativas, que en primer lugar conciernen naturalmente a aquellos casos en los cuales las condiciones sexuales y matrimoniales tuvieron importancia de origen, etiológica, que llevaron a una histeria. Ujú. Tal es el motivo de que solo hayamos podido demostrar muy fragmentariamente, muy parcialmente, nuestro concepto de que la sexualidad, en tanto que fuente de traumas psíquicos y motivos de la defensa, entre comillas, de la represión de ideas fuera de la conciencia, la sexualidad desempeña un papel cardinal en la patogenia, en patogenia, pato, enfermedad, genia, de génesis, origen, el origen de la enfermedad de la histeria, la sexualidad. Ajá. Antes de continuar, les recuerdo, estos son textos pre-psicoanalíticos. Joseph Breuer, de hecho, él llega a muchas conclusiones que después servirían a Freud para desarrollar el psicoanálisis. Para el momento de este escrito, Freud no había publicado, no había desarrollado los tres ensayos de una teoría sexual, o tres ensayos de teoría sexual, sino que estaban, digamos, como muy, muy adelante. Estamos hablando si este texto fue de 1895, casi 10 o 12 años antes de los tres ensayos de teoría sexual, ¿vale? Les dejo los tres ensayos de teoría sexual en la descripción de este video. Les recuerdo que ya vimos toda la obra de Freud en edición Amor Rorty, otra traducción, además de la que estamos estudiando. Ajá. Entonces, aquí está, patogenia de la histeria. Simplemente hemos tenido que excluir de esta publicación las observaciones más crudamente sexuales. A las historias clínicas les sigue una serie de consideraciones teóricas. Y en un capítulo final de índole terapéutica exponemos la técnica del método catártico, tal como se ha desarrollado en manos del neurólogo. Ujú. Antes de continuar, nota 30. Nos dice escritas por Breuer, no incluidas en esta traducción. Ajá. ¿Qué es lo que no se incluyó? Consideraciones teóricas. Ajá. Se las dejo de todos modos en la descripción. En la descripción de este video también encontrarán todos los estudios sobre la histeria en edición Amorortu, que ahí sí incluye toda la obra de Breuer o de Brouwer en estudios sobre la histeria. Ajá. Dice el texto. Si en algunos pasajes aparecen opiniones dispares y aún contradictorias, ello no debe interpretarse como indicio de una concepción dudosa, vacilante, temerosa, ajá, sino que corresponde a las legítimas diferencias de opinión entre dos observadores que, si bien concuerdan fundamentalmente en cuanto a los hechos y los principios básicos, no coinciden siempre en sus interpretaciones y en sus presunciones. Abril de 1895, José Breuer y Sigmund Freud. Dice el texto, digamos, capítulo B, inciso B, prólogos de la segunda edición. El creciente interés que se le viene dedicando al psicoanálisis parece orientarse ahora también a los estudios sobre la histeria. Aquí, este texto que vamos a abordar como tal, como texto pre-psicoanalítico, no forma parte del psicoanálisis, pero lo que dice aquí el texto
a pesar de que los estudios no forman parte del psicoanálisis, cuando esta palabrita empezó a circular, y fue una palabra inventada por Freud para describir lo que él hacía, entonces la sociedad médica y la sociedad también en general empezó a buscar qué había hecho este caballero a mis espaldas, Sigmund Freud, antes del psicoanálisis, estudios sobre la histeria. Ajá. Nota 31. Cabe aquí una acotación, aclaración, un comentario, particularmente destinada a los lectores de habla castellana, es decir, nosotros, respecto del interés inicialmente despertado por el psicoanálisis. La comunicación preliminar de Breuer y Freud fue publicada en la revista, mire, eh, creo que es Semanario de Neurociencias, mm, Neurodisciplinas, ajá, en sus entregas del 1 al 15 de enero de 1893. Pues bien, la Gaceta Médica de Granada, España, publicada, publicaba la traducción castellana en febrero y marzo de 1893. Volúmenes tal, tal y tal. Ajá. Con el título Mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Este hecho, cuyo conocimiento debo a una comunicación personal de James Strachey, me ha intrigado siempre. Es decir, este texto que estamos viendo fue publicado 2 años después de la traducción al español, 1895, 1893. Ajá. Ah, ¿estoy en lo correcto? A ver, permítame un momento. Sí, porque recuerdo haber visto 1908, estamos hablando del segundo prólogo. Ajá. El texto original, efectivamente, 1895. A ver, no, me equivoqué. Era la nota 31. Aquí. Mm, publicación, digamos, en un semanario, en una revista. Ajá. Varios números de una revista. Ujú. La traducción fue casi, casi inmediata. Si esto se publicó en enero, ya para febrero y marzo del mismo año estaba en español, de lo que se entiende. Ujú. ¿Quién pudo interesarse en Granada por un trabajo que, si bien en la perspectiva histórica debe considerarse como un hito, una figura importante inicial del psicoanálisis, pasó casi inadvertido en su lugar de origen y en la esfera de influencia científica a la cual está destinado? ¿Quién lo tradujo? Esa es la pregunta, la intriga del Luis López Ballesteros. Ajá. Vamos a continuar. Nota 31. El editor desea publicar una nueva edición de este volumen, actualmente agotado. Helo aquí reimpreso sin modificaciones, a pesar de que las concepciones y los métodos expuestos en la primera edición han experimentado en el ínterin amplias y profundas modificaciones. Interín, un periodo de tiempo. Ajá. En lo que a mí respecta, desde entonces no he vuelto a ocuparme activamente del tema, o con el tema. No he tenido parte alguna en su importante desarrollo y nada podía agregar a lo dicho en 1895. Así solo me cabe desear que mis dos trabajos incluidos en dicha obra vuelvan a aparecer en su forma original al reeditarse la misma. Antes de continuar, nota 32, las dos aportaciones exclusivas de Brouwer, mm, Brouwer, Brouwer, la historia clínica de Ana O y consideraciones teóricas fueron omitidas en todas las ediciones de estudios sobre la histeria posteriores a 1922. Lo cual es una lástima, queridas y queridos. El historial clínico de Ana O, digamos que forma parte de estudios sobre la histeria, eh, es uno de los historiales clínicos más bellos. Ajá. Ana O, una paciente de considerables capacidades. Ajá. Muy inteligente.
Vamos a continuar, queridas y queridos, y será una lástima. Les dejo, bueno, ya había mencionado toda la traducción de James Strachey, la Standard Edition, la encuentran en la descripción, pero digamos, dentro de esa lista de reproducción se encuentra el historial clínico de Ana O. De todos modos, se los dejo aparte en la descripción de este video como otro video recomendado. Ajá. A ver, ¿dónde me quedé? Aquí. Me supongo estas son palabras de Freud. Ajá. La reproducción inalterada del texto de la primera edición es también la única posibilidad que veo para la parte que me corresponde en el presente libro. La evolución y las modificaciones que mis conceptos han experimentado en el curso de 13 años de labor son demasiado vastas como para incorporarlas a la exposición que de ellas hice entonces, sin desvirtuar totalmente el carácter que ésta posee. Por otra parte, carezco de todo motivo que pudiera inducirme o invitarme, presionarme, a suprimir este testimonio de mis opiniones iniciales. Aún hoy no puedo considerarlas erróneas, sino merecedoras de aprecio como primeras aproximaciones a conocimientos que solo un esfuerzo continuado durante largo tiempo permitió captar con mayor integridad. De cuánto posteriormente se agregó a la teoría de la catarsis, el papel de los factores psicosexuales, el del infantilismo, la importancia de los sueños y del simbolismo inconsciente, entre otras cosas. El lector atento sabrá encontrar los gérmenes ya en este libro. Finalmente, a quien se interese por la evolución que me condujo de la catarsis al psicoanálisis, a quien, perdón, no podría darle mejor consejo que el de comenzar con los estudios sobre la histeria, recorriendo así el mismo camino que yo hube de seguir. Ajá. Julio de 1908 debe ser Viena, ajá, no Vierta. Un otro error de imprenta, otro error de esta edición. Sigmund Freud. Ahora sí, a lo que queríamos llegar, o al menos yo quería llegar, el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, también conocido como la comunicación preliminar. Ujú. Nota 33. Conferencia. mm, vamos a ver. Ya he evitado mucho abrir el traductor el día de hoy, pero vamos a hacerlo. A ver. Traductor, traductor. Ande. Club Médico de Viena, se los muestro. Aquí está. Ujú. Club Médico de Viena. ¿Cómo se dice? Wiener Medizinischer Club. Wiener Medizinischer, Wiener Medizinischer Club. Medizinischer, Wiener Medizinischer Club. Club, Club Médico. ¿Vale? Esta palabra me cuesta trabajo pronunciarla. Wiener Medizinischer Club. Medicina, medicina. Dejémoslo así. Regresamos al texto. Permítanme un segundo. Share. Aquí lo tenemos. Entonces, Club Médico de Viena, lo que estamos por estudiar fue una conferencia. Ujú. Dividida en 5 capítulos, me parece, pero son capítulos cortitos, queridas y queridos. 1893. Ujú. Capítulo 1. Al menos hoy leeremos el 1 y el 2. Estimulados por una observación causal. Venimos dedicándonos hace ya tiempo a investigar la motivación, el origen, lo que lleva a sobre los múltiples o diversos síntomas y formas de la histeria. O sea, aquel proceso que hizo surgir por primera vez, con frecuencia, muchos años atrás, el fenómeno de que se trate. Antes de continuar, síntomas. Ajá. Fenómeno. Es decir, la histeria, como una enfermedad, tiene diversos síntomas. Ujú.
Comparando la histeria con la gripe, síntomas de la histeria suelen manifestarse en problemas corporales. Ajá. Problemas como falta o excesiva sensibilidad, falta de movimiento, una incapacidad de mover, a pesar de que los exámenes médicos demuestran que el cuerpo está sano. Ajá. Incapacidades funcionales, incapacidad de hablar, por ejemplo, de leer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se manifieste en el cuerpo, podríamos decir, síntomas de histeria. Les dejo en la descripción otro texto que al menos no ha aparecido hasta el momento en esta traducción de Luis López Ballesteros, un título de Sigmund Freud llamado Histeria, de Ediciones Amor Rosa. Ajá. En la mayoría de los casos, el simple examen del enfermo no basta, por penetrante que sea ese examen, para descubrirnos tal punto de partida. Resultado negativo, debido en parte a tratarse muchas veces de sucesos que al enfermo le molesta, le desagrada rememorar, recordar, pero sobre todo a que el sujeto no recuerda realmente lo buscado e incluso ni sospecha siquiera la conexión de origen causal que le lleva a el proceso motivador con el fenómeno patológico. Ajá. Una relación causal, causa y efecto. Esto, al menos yo, lo encuentro cuestionable. Ajá. Pero, les recuerdo, el mismo Freud dice, mis propias conclusiones se han modificado con el tiempo. Ajá. Estamos estudiando un texto pre-psicoanalítico, un texto que busca decir uno más uno son dos. Ujú. Pero el psicoanálisis viene a decir no tanto que uno más uno sean tres, no, de eso no se trata, sino que uno más X, donde X es el sujeto. Ajá. Uno más X es igual a Y. Así lo voy a dejar usando las matemáticas como un proceso o como un, ¿cómo se llama? Un elemento discursivo, como una forma de representación. Digamos, no es tanto causa y efecto, sino que la causa se halla en el sujeto y el efecto también depende del sujeto. Vamos a continuar. Casi siempre es necesario hipnotizar al paciente y despertar en él, durante la hipnosis, los recuerdos de la época en la que el síntoma apareció por primera vez, procedimiento que nos permite ya establecer del modo más preciso y convincente la conexión buscada. Ujú. Miren, es que aquí esto está interesante y destacable. Conexión buscada. Ajá. Conexión entre causa y efecto. Eso no es realmente tan científico. Ajá. Sería justamente como eh, parte de un argumento que nos permitiría luego sostener al psicoanálisis como una práctica de indagación, de prueba, de no, ¿cómo decirlo? No buscar la conexión teórica, sino más bien someter a la teoría a prueba, ujú, dándole prioridad a lo que encontramos, descubrimos ya en la práctica analítica. Pero dejamos hasta aquí para continuar, dejamos el comentario para continuar la lectura. Con este método de investigación hemos obtenido en, en un gran número de casos resultados valiosísimos, tanto desde el punto de vista teórico como desde el práctico. Mm. Por lo que respecta a la teoría, nos ha demostrado en efecto dichos resultados que el factor accidental posee en la patología de la histeria un valor determinante, mucho más elevado de lo que generalmente se acepta y reconoce. Accidental, no sé exactamente a qué se refiere en este momento. Eh, Porque digo, hablando de causa y efecto. Ujú.
Accidental podría yo pensar, nos chocaron en el coche, me atropelló un caballo, no habían automóviles, digamos, como los conocemos ustedes y yo, eran carros eh, justamente jalados por caballos. Eh, accidental, ah, accidentes de trenes, choques de trenes. Ajá. Eso es lo que pudiera pensar en este primer momento, en esta primera aproximación. Y es que justo de lo que se había visto en aquel caso del varón eh, hemianestésico, un hombre que no sentía la mitad de su cuerpo, no me acuerdo si la izquierda o la derecha, pero se hablaban, digamos, de traumas, pero no en el sentido en el que los podemos conocer como un dolor emocional, sino más bien como un accidente físico. Ajá. Dice el texto. En la histeria traumática, entre comillas traumática, está fuera de duda que es el accidente lo que ha provocado el síndrome. Y cuando de las manifestaciones de los enfermos de ataques histéricos nos es posible deducir que en todos y cada uno de sus ataques vive de nuevo por alucinación aquel mismo proceso que provocó el primero que padecieron. También se nos muestra de una manera evidente la conexión causal, no así en otros distintos fenómenos. Mm, Mire, trauma. Accidente. Ajá. Y esto, alucinación. Ajá. Podríamos pensar, es que los histéricos, las histéricas, aquí digamos, hombres y mujeres histéricos, están locos. ¿Por qué? Pues porque alucinan. Ajá. Los ataques les permiten revivir aquello feo que vivieron. Están mal. Ajá. Pero esta es una primera aproximación. Ujú. Este es, digamos, una un primer planteamiento también que se hace sobre la naturaleza sexual humana. Ujú. Es decir, aquí nuevamente estamos viendo parte de ese abordaje que hizo Freud, la parte inicial, podríamos decir, los primeros pasos para después formular una teoría sobre la sexualidad humana. Ujú. Dice el texto. Pero nuestros experimentos nos han demostrado que síntomas muy diversos, considerados como productos espontáneos, idiopáticos, podríamos decir, de la histeria, poseen estos productos con el trauma causal una conexión tan estrecha como la de los fenómenos antes mencionados, transparentes en este sentido. Hemos podido referir a tales factores causales, neuralgia, dolores, digamos, dolores focalizados en alguna parte del cuerpo, sin un origen de golpe. Ajá, ahí sí podríamos decir traumático. Es decir, desde el punto de vista médico, si yo le pegara a mi mano, estoy clavando un clavo, pum, 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 me pego en el pulgar, pum, y el pulgar empieza justamente a dolerme. Me duele porque me pegué. Pero en la neuralgia sentiría yo un dolor sin que se me hubiera, sin que yo mismo lo explicara. Es que no me pegué, simplemente me duele. Ajá. Anestesias de formas muy distintas, que en algunos casos venían persistiendo a través de años anteriores, contracturas y parálisis, ataques histéricos y convulsiones epileptoides. Ajá, como diagnosticadas de epilepsia por todos los observadores. El pequeño mal, eh, digo, esto también aparece en la otra traducción en francés. Ajá. Y afecciones de naturaleza de los tics, vómitos persistentes y anorexia, llevada hasta la repulsa de todo alimento, perturbaciones de la visión, alucinaciones visuales continuas, etcétera, etcétera. Ejemplos de síntomas de la histeria. Ejemplos.
Pero, por supuesto, una cosa es leerlos, chicas y chicos, estos síntomas, y otra cosa muy diferente es verlos. Habrá quien se espante, habrá quien diga, ese hombre o esa mujer o esos niños están fingiendo, son unos mentirosos, unos manipuladores, yo no les creo nada. Ajá. Pero estos caballeros, Breuer, Breuer y Freud, hicieron algo distinto. Se pusieron, ahora sí, a experimentar. ¿Pero con qué? Con la hipnosis. Ujú. A estos, podemos decir, desde el punto de vista popular, a estos loquitos, a estos histéricos, los doctores los hipnotizaban para ver qué podían hacer con sus síntomas histéricos. Ajá. La desproporción entre el síntoma histérico persistente a través de años enteros y su motivación aislada y momentánea. Es decir, otra gente podría haber dicho, esos histéricos son unos exagerados. Ajá. Es la misma que estamos habituados a observar en la neurosis traumática. Desproporción entre síntoma, lo que hacen, y el origen. Ajá. No estamos hablando de que es que me tambaleo, tengo epilepsia porque mi papá me pegó de chiquito, me dejó caer de un segundo piso o algo así. No, no, no. Es que yo pierdo el conocimiento eventualmente cuando una mujer me dice que no, pero eso es tan común, pues sí, por eso tengo estos problemas de adaptación sumamente severos. Ajá. Desproporción entre síntoma y origen. Ujú. Con frecuencia, dice el texto, la causa de los fenómenos patológicos más o menos graves que el paciente presenta está en sus sucesos de su infancia. Está en sucesos de su infancia. Sus sucesos. Susu. Dice el texto. En muchas ocasiones es tan perceptible, tan clara la conexión, que vemos con toda evidencia cómo el suceso causal ha dado origen precisamente al fenómeno de que se trata y no a otro distinto. Dicho fenómeno aparece entonces transparente, transparentemente determinado por su motivación. Así sucede, para elegir un ejemplo vulgarísimo, cuando un afecto doloroso surgido en ocasión de hallarse comiendo el sujeto y retenido por él mismo produce después malestar y vómitos que luego perduran a través de meses enteros en calidad de vómitos histéricos. Ajá. Es decir, una cosa, chicas y chicos, es eh, comer algo mal preparado, comer algo en mal estado y que eso nos provoque una enfermedad, enfermedad física que nos lleve al vómito, cómo se llama? La temperatura, la fiebre. Ajá. Tenemos una infección por algo malo que comimos. Ajá. Pero otra cosa es estar comiendo, estar platicando mientras comemos y entonces surge un afecto doloroso que puede ser cualquiera, que puede ser incluso una alegría que nos genere molestia. Ajá. Esto es ya paradojal, pero puede ser una tristeza, puede ser un coraje, puede ser lo que ustedes gusten o manden, una frustración, simplemente. Por ejemplo, estamos comiendo y sin platicar nada, atrás de nosotros pasa alguien con un perfume que nos recuerda a un viejo amor. Uy, afecto doloroso, un recuerdo. Ajá. Y a partir de ese recuerdo, la comida no me cayó bien. Y, ¡bleh! Pero no solo por una vez, por meses. Imagínense eso. Dice el texto. Una muchacha que llevaba varias noches velando, angustiada a su padre, Anao, enfermo. El padre de Ana O estaba enfermo y ella lo cuidaba.
esa muchacha cayó una de ellas, una de esas noches, en un estado de obnulación. Ahorita vemos qué es eso, durante el cual se le durmió el brazo derecho, que tenía colgando por encima del respaldo de la silla. Ujú. Obnulación, permítame un segundo. Y sufrió esa muchacha una terrible alucinación. Vamos a ver. Obnulación. Sí. No, no es ovulación. Me mostraba ovulación, no es obnulación. Obnulación. No, lo he leído mal. Es obnubilación. Oh, qué cosas. A ver. Nubosidad de la conciencia, confusión mental, niebla mental. Esto me lo está mostrando de Wikipedia. Ocurre cuando una persona está un poco menos despierta o menos consciente de lo normal. Ajá. Digamos, una alteración de la atención, de la conciencia, ajá, del poder sobre uno mismo. Ujú. Dice el texto. Todo ello originó una pereza de dicho brazo, con anestesia y contractura. Ajá. Y esto es curioso, fíjense cómo aquí se está hablando de una pereza, como si a un miembro le diera flojera, como si un miembro, supongamos, aquí en el ejemplo es un brazo entero, como si ese brazo entero pensara y dijera, hoy no quiero trabajar, cuando todo el cuerpo dice, pues, ¿por qué? Yo sí quiero. Dice el texto. Además, habiendo querido rezar, esta muchacha no encontró palabras hasta que por fin consiguió pronunciar una pequeña oración infantil en inglés. Y cuando algún tiempo después se vio aquejada por una grave y complicada histeria, olvidó por completo durante año y medio su idioma natal, no pudiendo hablar, escribir ni comprender, sino solo en inglés. Ajá. Nota 34, caso de Ana O. de Brewer. Ajá. Te los dejo en la descripción. Regresamos al texto. Una señora, otro caso, cuya hija se hallaba gravemente enferma, puso toda su voluntad al verla dormirse a la hija, al ver a la hija conciliar el sueño, en evitar cualquier ruido que pudiera despertarla. Pero precisamente a causa de tal propósito, que llamamos, no en psicoanálisis, sino en medicina, voluntad contraria histérica, acabó produciendo un singular chasquido con la lengua. Es decir, la niña se durmió. Cállate, 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 cállate. Me digo a mí mismo, cállate, cállate. Posteriormente, en otra ocasión en la que deseaba esa mujer también guardar un silencio absoluto, volvió a dejar escapar dicho ruido, el cual pasó a constituirse en un tic, que durante años enteros acompañó toda excitación, todo afecto elevado, es decir, mucho placer, mucho miedo, mucho coraje y, ajá, nota 35, el caso de Frau, Emmy von N, más adelante. Por eso nos vamos a tardar tanto en estudios sobre la histeria. Por un lado, la comunicación preliminar es un texto bellísimo, pero también vamos a ver, si mal no recuerdo, son 4 o 5 historiales clínicos contando el de Ana O. Todo esto lo encontrarán en la lista de reproducción, estudios sobre la histeria, que les dejo en la descripción de este video. Ajá. Vamos a continuar. Un sujeto de gran inteligencia tuvo que asistir a un hermano suyo, tuvo que ayudarlo en una operación quirúrgica. Perdón,
Si es asistir, es tuvo que llevarlo, tuvo que atenderlo, eh, también es muy posible estar presente mientras a su hermano le hacían una operación, encaminada a corregir una anquilosis de la articulación de cadera. Anquilosis, no recuerdo qué era eso. Permítame un segundo. Voy a ponerlo en Google. Cuando empecé yo, bueno, las lecturas pasadas de estudios sobre la histeria, eh, no tenía estos recursos. Ahorita estoy buscando anquilosis de cadera, que los voy a mostrar en pantalla. Ajá. Pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de la articulación de la cadera. Puede deberse a que los huesos de la articulación se han fusionado. Wow. A ver, imágenes. Miren, estas dos imágenes del centro fueron las que más, creo yo, podrían describir la situación del hermano de aquel sujeto. Ajá. Entonces, imagínense eso, llevan a su hermano a una operación de cadera con desviaciones o problemas similares a los que están viendo en pantalla. Ajá. No pueden caminar los sujetos enfermos con una anquilosis. Dice el texto. En el momento en el que la articulación cedió, crujiendo a los esfuerzos del operador, se entiende durante la operación quirúrgica, sintió en igual lugar de su cuerpo un agudo dolor, que persistió ese dolor cerca de un año después. Imagínense eso. Llevan a su hermano, su hermana, su papá, su mamá. A ustedes no les están haciendo nada los doctores, pero ustedes lo ven. Ven esa operación y ven cómo de repente ¡plac! Truena la cadera. Ajá. Están haciendo los doctores su trabajo, pero ustedes sienten ese dolor. Ajá. Eso es un fenómeno histérico. Mi cuerpo está bien, mi cuerpo no tiene ningún contacto con nadie, pero yo lo estoy viendo. Ajá. De hecho, es un fenómeno histérico que se presenta y que nos lleva a las salas de los cines. Ujú. Que quiero ir a ver la película La Sustancia, me parece. No la he visto, me la han recomendado. A ver si la voy a ver al rato. Dice el texto. En otros casos, no es tan sencilla la conexión. Entre la motivación y el fenómeno patológico no existe sino una relación simbólica, semejante a la que el hombre sano constituye en el sueño, cuando, por ejemplo, viene a unirse una neuralgia a un dolor físico, a un dolor anímico, ajá, o náuseas al efecto de la repugnancia moral. En otras palabras, a veces en los sueños ocurren fenómenos similares a los que hemos observado en pacientes histéricos, en pacientes histéricas, hombres y mujeres. Ajá. En el sueño, dice el texto, a veces el dolor afectivo, anímico, el alma nos duele, se convierte en un dolor físico. Me duele la muela, me duele la cabeza, me duele el pecho, me duele el brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. O qué asco me da ese sujeto, qué asco me da esa persona. Es terrible. Ajá. Y eso se convierte en náuseas, como que huele mal la habitación. Ajá. Dice el texto. Hemos observado enfermos que acostumbran a hacer amplio uso de un tal simbolismo. Esto, queridas y queridos, yo creo que la nota 36 nos va a recomendar leer la interpretación de los sueños. No, miren, véase el caso de Frau Casil M. o Cecilia M. en estas obras completas. Regresamos al texto. En una tercera serie de casos no logramos descubrir el principio de una semejante determinación.
Repito, en una tercera serie de casos no logramos descubrir al principio una semejante determinación. A esta serie pertenecen precisamente los síntomas histéricos típicos, tales como la hemianestesia, digamos, una parte anestésica, una parte que no siente, la disminución del campo visual, las convulsiones epileptiformes, etcétera. Más adelante, al entrar ya de lleno en la discusión de la materia, expondremos nuestra opinión sobre este grupo de fenómenos. Estas observaciones no parecen demostrar la analogía patógena, la comparación de la histeria común con la neurosis traumática y no parecen justificar una extensión del concepto de histeria traumática. En la neurosis traumática, la verdadera causa de la enfermedad no es la leve lesión corporal, sino el espanto, el sobresalto, el terror, o sea, el trauma psíquico. Ajá. Y esto es importante, queridas y queridos, para una concepción del trauma psíquico. Ujú. No es una cuestión de qué tan grave como observadores podemos determinar diversos eventos, diversos hechos. Puede un silencio doler peor que un balazo. Puede una mirada doler 1000 veces más que una puñalada. Y esto porque si logramos nosotros comprender esa lógica, nos aproximamos a la construcción de lo subjetivo, del campo personal, de el mundo psíquico, la realidad afectiva. Dice el texto, también con relación a muchos síntomas histéricos, nos han revelado análogamente nuestras investigaciones causas que hemos de calificar de traumas psíquicos. Ajá. Cualquier afecto que provoque los afectos penosos del miedo, la angustia, la vergüenza y el dolor psíquico puede actuar como tal trauma. De la sensibilidad del sujeto y de otra condición que más adelante indicaremos, depende que el suceso adquiera o no importancia traumática. En la histeria común hallamos muchas veces, sustituyendo el intenso trauma único, varios traumas parciales, traumas chiquititos, molestias chiquititas, pero todos los malditos días. O sea, un grupo de motivaciones que solo por su acumulación podrían llegar a exteriorizar o manifestar un efecto traumático y cuya única conexión está en constituir fragmentos de un mismo historial patológico. Ajá. En otros casos son circunstancias aparentemente indiferentes las que por su coincidencia con el suceso realmente eficaz o con un instante de gran excitabilidad adquieren la categoría de traumas. Esto es importante, que nadie sospechaba poseyeran, pero que conservan ya a partir de ese momento. Repito, circunstancias indiferentes. No es tanto una cuestión de me pasó por encima un tren. No. Puede ser que lo que lleve a ese silencio, a esa mirada que nos provocó un malestar, no sea el hecho en sí, sino cuándo pasó, cómo pasó. O bien, yo estaba muy sensible en ese preciso momento. Por esto y por esto y por esto y por esto. Ajá. La construcción de un trauma también tiene todo que ver con el sujeto. Y esto, nuevamente lo digo, no tanto apoyado en estudios sobre la histeria, que ahorita ya también nos está dando esta pauta, sino el psicoanálisis de Sigmund Freud. El sujeto. No hay, digámoslo así, un psicoanálisis si no hay sujeto. Por eso puedo sostener al psicoanálisis como una ciencia, no
que se apoye en ninguna parte de la teoría analítica, sino más bien una ciencia que empieza desde ceros en cada sesión analítica. Ujú. Y una ciencia por cuanto es un empeño de construcción o búsqueda del conocimiento del objeto de estudio, del sujeto en análisis. Ahorita vamos a continuar, queridas y queridos. Ya nos extendimos mucho de este primer capítulo, pero es un capítulo también importante en cuestión histórica. Dice el texto. Pero la conexión causal del trauma psíquico con el fenómeno histérico no consiste en que el trauma actúe de agente provocador, haciendo surgir el síntoma. Interesante, aquí hay una lógica entonces, el cual continuaría el síntoma subsistiendo independientemente. Hemos de afirmar más bien que el trauma psíquico o su recuerdo actúa a modo de un cuerpo extraño que continúa ejerciendo sobre el organismo una acción eficaz y presente. Por mucho tiempo que haya transcurrido desde su penetración en el organismo. Ajá. Y aquí es curioso. Ya veremos la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños, el doctor Freud, a veces, al menos en la traducción de James Strachey, la Standard Edition, a veces el doctor Freud habla del sueño, el sueño, como si fuera una entidad. Ajá. Como si el sueño viviera por sí solo, a veces. Ajá. En este punto, podría yo, en esta lectura que estoy compartiendo con ustedes, asociar el trauma psíquico, el dolor, con eso, una separación. Justamente, no es que el trauma sea, pues es que como te pegó tu papá de chiquito, entonces estás traumado. No, no es eso. El trauma no es que mi mamá no me haya dado pecho o me haya dado mucho pecho hasta mis 5 o 6 años. Ajá. El trauma es aquella parte de mí, digámoslo así, que adquiere vida propia y luego me atormenta, a pesar de que viene de mí. Vamos a dejarlo así. Es una descripción, queridas y queridos. Ujú. Esta actuación del trauma psíquico queda demostrada por un singularísimo fenómeno que confiere además a nuestros descubrimientos un alto interés práctico. Hemos hallado, en efecto, y para sorpresa nuestra, al principio, que los distintos síntomas histéricos desaparecían inmediata y definitivamente en cuanto se conseguía despertar con toda claridad el recuerdo del proceso provocador y con él, con el recuerdo, el afecto que lo acompaña. Y describía el pa- y descri- y describía el paciente con el mayor detalle posible dicho proceso. Es decir, no solo me pegó mi papá de chiquito, sino que, maldito, bla, 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 por esto y por esto y por esto, y porque cuando yo era chiquito me hizo así, asá, asá. No estoy describiendo un abuso, sino más bien un acto de violencia, ajá, física, golpes, ajá, y el afecto que lo acompaña. Ajá. Estoy poniendo un ejemplo, no es práctico. Ajá. Es decir, en el sentido de que no ocurre así en la clínica, sino ocurre de modos diferentes. Ajá. Dando expresión verbal al afecto. En este ejemplo sencillito, simple ilustración, quisiera matarlo, quisiera pegarle como a mí me pegó. Oye, pero según lo que me describes, tu papá no pudo haberlo hecho. ¿Pero cómo? Ya en la clínica, ya en la práctica, queridas y queridos, nos topamos con muchas, muchas, muchas sorpresas. A veces, y esto lo digo no para buscar trivializar el afecto o el trauma, a veces el trauma viene de una fantasía. Ajá.
Voy a ponerlo así. A veces es la fantasía la que genera un trauma profundo. Ujú. Dice el texto, el recuerdo desprovisto de afecto carece casi siempre de eficacia. Es decir, eh, aquí recordando un poquito la lectura pasada, les recuerdo, yo soy graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, y ahí tenía un maestro llamado Héctor Lara Tapia. Me dio clases a mí. Héctor Lara Tapia, no sé si siga dando clases, pero es historia de la psiquiatría en México. Un profundo antipsicoanalista, psicoanalista. El doctor Héctor Lara Tapia llamaba casi en todas sus clases, hacía una invocación al circoanálisis y él decía que era una terapia de ven y cuéntame tu vida. Ajá. Eso era lo que decía Héctor Lara Tapia del psicoanálisis. Aquí, si bien no estamos estudiando un texto psicoanalítico, son las bases. No se trata de recordar, no se trata de, ay, me acuerdo que mi papá me pegaba. No, ¿dónde está el afecto? Y cómo se manifiesta, y esto es un peligro real en la práctica del psicoanálisis. Un peligro real no tanto en cuanto que corramos el riesgo de ser golpeados por los pacientes que quieren pegarle a sus papás, sino que no nos van a querer pagar, sino que no se van a presentar a la hora citada, etcétera, etcétera, etcétera. Digámoslo así, agresiones ligeras, agresiones que terminan pesando sobre el mismo proceso. Ajá, pero ya hablando de psicoanálisis, esto que estamos estudiando como tal no es psicoanálisis. Dice el texto, el proceso psíquico primitivo ha de ser repetido lo más vívidamente posible, es decir, en la transferencia, pero no lo escucharon de mí. Retrotraído al status nascendi, gracias, y expresado después. ¿Qué es eso, status nascendi? Permítanme un segundo. ¿Dónde está el traductor? Bla, bla, bla. Aquí está. Ahora es latín, estado de nacimiento. No lo entendí entonces. No está viendo el traductor, si quieren se los muestro. No, no lo creo tan necesario, pero ahí está. Status nascendi. Status nascendi. Nascendi. Ajá. Estado de nacimiento. Ok, pero ¿qué quiere decir eso? Es decir, con el síntoma, el proceso psíquico primitivo ha de ser repetido, tal cual como nació, retrotraído al estado de nacimiento y expresado después. Es decir, no es una cuestión de un mero recuerdo de que podemos todos compartirlo, sino revivir el acto y llevar al sujeto, ¿cómo decirlo? No al recuerdo como un acto mental, sino al afecto que vivió en ese momento. Ajá. Y eso, queridas y queridos, puede ser tan, pero tan, tan, tan intenso, que es justamente la razón por la cual hemos reprimido ese momento. Ujú. Dice el texto, en esta reproducción del proceso primitivo y tratándose de fenómenos de excitación, es decir, una estimulación alta, aparecen estos, convulsiones, dolores, alucinaciones, etcétera. Estoy sustituyendo neuralgias por dolores. Ajá. Nuevamente con toda intensidad para luego desaparecer de un modo definitivo. Las parálisis y anestesias desaparecen también, aunque naturalmente no resulte perceptible su momentánea intensificación. Pues claro, si es que hay parálisis, es que no podemos mover. Y si no podemos mover, pues no puede intensificarse la negación. Es como decir, no hay luz, está oscuro, no puede haber más oscuridad que lo oscuro. No puede el negro ser más negro, no puede el blanco ser más blanco. Ajá.
Anestesias. Si una persona tiene una anestesia es que no siente. Ujú. No siente en determinada parte del cuerpo. No tiene sensación. No puede haber un alto más grado que la falta de sensibilidad. Ajá. Nota 37. Ay, no sé cómo se lee eso. Del BOF y Binet han reconocido la posibilidad de una tal terapia. Del BUF, el magnetismo animal. Ah, upsí. Ahora en francés, miren, no sé por qué les da por escribir esto, por dejarlo en el idioma original. Si yo no tuviera Google, permítanme un segundo. Share, traductor. Miren, pasamos del alemán al latín y ahora al francés. Francés, sí, por favor. Luego explicaremos cómo el magnetizador ayuda a la curación. Devuelve al sujeto al estado en el que se manifiesta el mal y combate a través de las palabras el mismo mal, pero renaciente. Palabras de Delbouf. Y ahora las palabras de Binet. Permítame, los dejé en el traductor, estoy tomando las palabras de Janet, perdón, Binet. Aquí hay algo, aquí pasó algo, permítanme. Creo que hay un juego de palabras que no me va a hacer. Ah, no. A ver, verá. Ah, ok, ok, ok. Aquí está. Tal vez veamos que al referir al paciente mediante un dispositivo mental al momento mismo en que el síntoma apareció por primera vez, hacemos que este paciente sea más dócil a una sugerencia curativa. Referir al paciente mediante un dispositivo mental. Eso se me hace extraño. No lo entiendo del todo. Regresamos al texto. En el interesante libro de Pierre Janet, El automatismo psicológico, se describe la curación de una muchacha histérica con un procedimiento análogo o similar al nuestro. Regresamos al texto. Ya me tardé más de lo que pensé. Capítulo 2. Creo que era corto. Sí, es corto. Terminamos el uno y el 2. Ajá. Ok, era la nota 37. Aquí me quedé. Entonces, retomando, después de una intensificación del síntoma, el síntoma desaparece. Ajá. Dice el texto. No parece muy aventurado sospechar que de lo que en estos casos se trata es de una sugestión inintencionada, una sugestión, una facilidad, una inclinación natural, pero que escapa de la voluntad. Ajá. Sugestión. El enfermo esperaría verse liberado o libertado de su dolencia por el procedimiento descrito, y esta esperanza y no el hecho mismo de dar expresión verbal al recuerdo del suceso, del proceso provocador y a su efecto concomitante, sería el verdadero factor terapéutico. Ya. Permítame, agüita, agüita. Salud. Mm. Ah, oh, caray, qué bien se siente. Pero no es así. Hablando de sugestión, ajá, ¿es una cuestión de recordar? No, sino de revivir el afecto. Volverse a sentir como en aquel momento. Y eso ya es de por sí un proceso terrible. Ujú. Hablando de sugestión y esperanza. Ajá. La primera observación de este género en la cual fue analizado en la forma indicada un complicadísimo caso de histeria, siendo suprimidos por separados los síntomas separadamente originados, perdón.
Procede del año 1881, o sea, de la época presugestiva. Fue facilitada por autohipnosis espontánea del enfermo y causó al observador la mayor sorpresa. Nota 38. Primer uso del término analizar según James Strachey. Ok, a ver, regresamos. Mm, cosas. Cosas de fans de Sigmund Freud. Eh, regresa al texto, ¿vale? Invirtiendo el principio de cesada la causa, cesa el efecto, terminada la causa, terminado el efecto, podemos muy bien deducir de estas observaciones que el proceso causal actúa aún de algún modo después de largos años, y no indirectamente, por mediación de una cadena de elementos causales intermedios, sino independientemente como causa inicial, del mismo modo que un antiguo dolor psíquico, recordado en un estado de vigilia, provoca todavía las lágrimas. Así pues, el histérico padecería principalmente de reminiscencias. Esta palabra, queridas y queridos, reminiscencia. Se las quiero mostrar no tanto el traductor, sino directamente en Google. Reminiscencia. Bueno, me está mostrando una canción de Julio Jaramillo. Esta canción es muy bella. Yo les sugiero que la escuchen, pero hecho de venir a la memoria lo que está lejano en el tiempo o casi olvidado. Recuerdo vago e impreciso. Entonces, ¿de dónde vienen las molestias de la histeria? Del pasado, del deseo. Dice el texto. Capítulo número 2. Ah, bueno, nota 39. No podemos separar en esta comunicación provisional lo que de su contenido es absolutamente nuevo y lo que reproduce de otros autores que como Strompel y Moebius, han sostenido opiniones similares a las nuestras sobre la histeria. Donde mayor aproximación a nuestros juicios teóricos y terapéuticos hemos hallado ha sido en observaciones de Benedict, de las que ya trataremos en otro lugar. Ok, vamos a darle lectura al capítulo 2, que como ven es un capítulo de 3 páginas, 4 a lo mucho. En un principio parece extraño que sucesos tan pretéritos o tan antiguos puedan actuar con tal intensidad. Esto es que su recuerdo no sucumba al desgaste al que vemos sucumbir todos nuestros demás recuerdos. Las consideraciones siguientes nos facilitarán quizá la comprensión de estos hechos. La debilitación o pérdida de afecto de un recuerdo depende de varios factores y sobre todo de que el sujeto reaccione o no enérgicamente al suceso estimulante. Entendemos aquí por reacción toda la serie de reflejos voluntarios e involuntarios, desde el llanto hasta el acto de venganza, en los que, según sabemos por experiencia, se descargan los afectos. Antes de continuar, les dejo en la descripción pulsiones y destinos de pulsión. Ujú. Tiene todo que ver con esto que estamos leyendo. Hacer, no hacer. Ajá. Y otro texto también importante dentro del psicoanálisis es la represión. Es decir, a veces sobreviene, digámoslo así, una neurosis. No voy a usar la palabra una enfermedad mental en el sentido del 2024, sino específicamente una neurosis, un síntoma neurótico, obsesivo o histérico, sobrevienen por esfuerzos de adaptación social. Ajá. Como tal, la represión no es mala, sino que es un esfuerzo del sujeto para el sujeto, sobre el sujeto, a fin de sobrevivir socialmente. Ajá. Entonces, este comentario se plantea para darle otra dimensión a lo que para el año 2024 podemos entender como enfermedad mental. Es decir, me adapto, pero al mismo tiempo que yo me adapto, me duele. ¿Me explico? Ajá. Y como me duele cuando me adapto,
Entonces, yo no estoy mal, los otros están mal, pero al mismo tiempo, en mi adaptación también y en mi dolor se desarrollan síntomas que me llevan justamente no solo a padecimiento conmigo, sino a un cierto proceso de desadaptación de normas sociales. Aquí puede ser contradictorio, justamente. El punto es ilustrar cómo aquella, digamos, dinámica de la enfermedad mental o la neurosis de 1895 sigue viva. Ajá. Y no hay, digamos, ningún problema sin una ganancia asociada, ya sea social o personal, familiar, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el texto. Entendemos aquí por reacción toda serie de reflejos voluntarios e involuntarios, desde el llanto hasta el acto de venganza, en lo que, según sabemos por experiencia, se descargan los afectos. Cuando esta reacción sobreviene con intensidad suficiente, desaparece con ella gran parte del afecto. En cambio, si se reprime la reacción, queda el afecto ligado al recuerdo. Ajá. Si se reprime, si yo mismo no me permito llorar, decir, al menos lanzar una mirada mortal, ¿no? Queda el afecto ligado al recuerdo. El recuerdo de una ofensa castigada, aunque solo fuese con palabras, es muy distinto al recuerdo de otra ofensa que hubo de ser tolerada sin protesta. Ajá. Impotentes. Y con esto no quiero decir una impotencia sexual, sino impotentes de hacer algo, indefensos. La población por naturaleza indefensa son los niños. Y esto, por supuesto, hay que estudiarse caso por caso, porque también hay niños temibles, niños y niñas temibles. Dice el texto, la reacción del sujeto al trauma solo alcanza un efecto catártico cuando es adecuado, por ejemplo, en la venganza. Pero el hombre encuentra en la palabra un sustituto, un subrogado del hecho, con cuyo auxilio puede el afecto ser también casi igualmente descargado por reacción de esta palabra alemana. Continuamos. En otros casos es la palabra misma el reflejo adecuado a título de lamentación o de alivio del peso de un secreto, es decir, la confesión. Y aquí como la confesión, si mal no recuerdo, en la traducción de James Strachey hace literalmente referencia a la confesión católica. Ajá. Es decir, aquí se pone de manifiesto como un proceso, un, un acto contemplado dentro de la religión católica puede aliviar al menos la carga emocional, la carga, no otra cosa. Ajá. No los síntomas necesariamente. Dice el texto, cuando no llega a producirse tal reacción por medio de actos o palabras, y en los casos más leves, por medio del llanto, el recuerdo del suceso conserva al principio la acentuación afectiva. La descarga por reacción, entre comillas, no es, sin embargo, el único medio de que dispone el mecanismo psíquico normal del individuo sano para anular los efectos de un trauma psíquico. El recuerdo del trauma entra, aunque no haya sido descargado por reacción, en el gran complejo de la asociación, yuxtaponiéndose, sustituyéndose, a veces sobreponiéndose a otros sucesos opuestos, quizá a él, y siendo recogido por otras representaciones. Así, después de un accidente, se unen al recuerdo del peligro y a la reproducción del hecho en la memoria, atenuada por el sobresalto, el recuerdo del curso posterior del suceso, ulterior del suceso. Es decir, ocurre un acto, pero por supuesto las cosas siguen pasando, eso no lo controlamos. La vida misma puede ponernos a cualquiera de nosotros en una situación de indefensión en cualquier momento y por eso es necesario la fortaleza, por eso es necesario también el estudio, por eso es necesario aproximarnos al psicoanálisis como un método
de fortalecimiento, digámoslo así, de enfrentarnos poco a poco a lo descarnado que hay en nosotros. Repito, después de un accidente se unen al recuerdo del peligro y a la reproducción atenuada del sobresalto, del miedo, del afecto. El recuerdo del curso posterior del suceso, o sea, el de la salvación, y la conciencia de la seguridad presente. El recuerdo de una ofensa no castigada es corregido por la rectificación de los hechos, por reflexiones sobre la dignidad propia, etc. Ajá. Y de este modo logra el hombre normal la desaparición del afecto, concomitante al trauma, por medio de funciones de la asociación. A esto se añaden luego aquella debilitación general de las impresiones y aquel empalidecer de los recuerdos, que constituyen lo que llamamos olvido, el cual desgasta, ante todo, las representaciones carentes ya de eficacia afectiva. Permítame un segundo. Creo que estamos a 2 páginas, sí. Como 2 páginas. Voy a tenerme aquí tantito. Esta palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto. Representaciones. No estamos hablando, queridas y queridos, de el mundo como representación. Oppenheimer, me parece. No recuerdo exactamente el autor de aquel libro. El mundo como representación, tampoco estoy seguro que sea el título original de un libro de filosofía. Ajá. Estamos hablando de un abordaje, digámoslo así, desde las descripciones más básicas de los componentes de la subjetividad. Ajá. Esto yo también lo abordo en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, con una frase: mi rojo no es tu rojo. Cuando yo digo manzana, algunos de ustedes pueden pensar en una fruta roja, otros en una fruta verde. Ajá. La imagen mental se forma a partir de las experiencias propias. Esa experiencia única a la que apunta la palabra es la representación. Ajá. No hay representación si no hay sujeto. Y para que haya representación, tiene que haber sujeto. Sujeto del habla. Gente que pueda hablar. Ajá. Y de aquí partimos de la representación como el elemento fundamental de la mente según el psicoanálisis a un conjunto de representaciones ordenadas. Ajá. Y que al mismo tiempo, en su orden y también por su amplitud, llegan a ser, digamos, como un complejo, como una entidad justamente. Las representaciones, por la capacidad asociativa, podrían adquirir, ahí sí, vida propia. Estamos hablando, queridas y queridos, de algunos de los principios teóricos, lingüísticos, que después serían elaborados por Sigmund Freud para formar, estructurar su concepto, su palabra de lo inconsciente. Ajá. Recuerden, las representaciones empiezan desde que somos chiquititos, desde que somos capaces de decir, esto es mamá, esto soy yo, esto es mi cuerpo, ajá. Esto es agua, esto es manzana, papilla, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Ahora sí, continuamos. Ahora bien, de nuestras observaciones resulta que aquellos recuerdos que han llegado a constituirse en causas de fenómenos histéricos se han conservado con maravillosa nitidez, es decir, fueron muy importantes, y con toda su acentuación afectiva a través de largos espacios de tiempo. Hemos de advertir, sin embargo, que los enfermos no disponen de estos recuerdos como de otros de su vida, hecho singularísimo que más adelante utilizaremos para nuevas deducciones. Por el contrario, tales sucesos faltan totalmente en la memoria de los enfermos, hallándose estos recuerdos
en su estado psíquico ordinario o solo aparecen contenidos en ella de un modo muy superficial. A ver, ¿cómo? Creo que no solo hay un error ortográfico aquí, sustituyendo la T por un signo de admiración, hay un error en la descripción. Ajá. Las representaciones, digamos, cruciales, ajá, faltan en la memoria. Tales sucesos faltan totalmente en la memoria de los enfermos, hallándose los enfermos en un estado psíquico ordinario. Es decir, si no están hipnotizados, esos recuerdos no pueden ser convocados, no pueden ser puestos en palabra. Ajá. O solo aparecen esos contenidos en la memoria de manera muy superficial. No me acuerdo, no sé. Ajá. Ahora bien, sumergido al sujeto en la hipnosis y sometido durante ella a un interrogatorio, emergen de nuevo dichos recuerdos con toda la intacta vitalidad de sucesos recientes. Esto es también parte, digamos, de la teoría de las hipótesis del psicoanálisis. No olvidamos, como los elefantes. La memoria humana se construye también a partir de una cierta inclinación a relacionarnos con un contenido y apartar otro contenido de nuestra relación con nosotros mismos, nuestro contacto con nosotros mismos. Ajá. Teoría. Eso se tiene que probar. Ajá. Ya en la clínica, ya en la práctica. Dice el texto. Una de nuestras pacientes reprodujo así en una serie de sesiones de hipnotismo que duró medio año todo aquello que, en iguales días del año anterior, durante una histeria aguda, había constituido para ella motivo de excitación, de molestia, ¿no? De estimulación. Un diario que su madre llevaba, ignorado por ella, confirmó la absoluta exactitud de la reproducción, es decir, en hipnosis. Otra enferma vivió de nuevo con alucinante precisión, parte en el sueño hipnótico y parte por medio de ocurrencias espontáneas, principios de la asociación libre, todos los sucesos de una psicosis histérica padecida 10 años antes, sucesos con respecto a los cuales presentaba una total amnesia hasta el momento mismo de su nueva emergencia. También algunos recuerdos importantes para el origen de los síntomas de 15 a 20 años de fecha demostraron haberse conservado asombrosamente intactos y precisos, actuando a su retorno con toda la fuerza afectiva de sucesos nuevos. Miren, es que también con esto podemos comprender esto de que los histéricos padecen de reminiscencias. Para los histéricos, el pasado no es pasado, por decirlo de una manera. El pasado es más presente que el presente. Y aquí, queridas y queridos, para convocar un poquito de histeria en sus vidas, es fácil enamorarse. Podemos decir, claro, es fácil enamorarse, pero ¿qué tan fácil es hacerle caso al enamoramiento cuando uno ya ha tenido muchas experiencias en ese campo? ¿Es fácil entregarse al amor? No. Dice el texto. La razón de esta singularidad no puede estar sino en que tales recuerdos constituyen una excepción de la regla general de desgaste, en la que antes nos referimos. Se demuestra, en efecto, que tales recuerdos corresponden a traumas que no han sido suficientemente descargados por reacción y examinando con detención las razones que lo han impedido, llegamos a descubrir por lo menos dos series de condiciones en las cuales no ha existido reacción alguna al trauma. En el primer grupo de estas condiciones incluimos aquellos casos en los que los enfermos no han reaccionado a traumas psíquicos
porque la naturaleza misma del trauma excluía una reacción, como sucede en la pérdida irreparable de una persona amada, porque ocurren los accidentes, ocurren las desgracias, queridos y queridas, porque las circunstancias sociales hacían imposible la reacción, porque a veces es necesario guardar silencio, o porque, tratándose de cosas que el enfermo quería olvidar, las reprimía, las apartaba del pensamiento consciente y las inhibía y suprimía. Es decir, fíjense esto, no pienses eso, no pienses eso, no pienses eso, no pienses en qué, en eso, no, no, no. Mientras uno más pelee con uno mismo, queridas y queridos, más fuerte haces eso que estás tratando de suprimir, de inhibir. Esta es una lección del psicoanálisis, no tanto de los estudios sobre la histeria, pero lo estamos viendo en sus inicios. Ajá. Tales sucesos penosos se encuentran luego en la hipnosis como fundamento de fenómenos histéricos. Es decir, las representaciones viven ya una vida independiente. Hasta cierto punto, la mente misma es algo así como una entidad de la que no tenemos todo el control que nos gustaría. Y así es. Así es también por fuertes motivos adaptativos. Repito y continúo. Tales sucesos penosos se encuentran luego en la hipnosis como fundamento de fenómenos histéricos, delirios histéricos de los santos y las monjas, de las mujeres continentes, es decir, que no tienen sexo, y de los niños severamente educados. Ajá. La segunda serie de condiciones no aparece determinada por el contenido de los recuerdos, sino por los estados psíquicos de los cuales han coincidido en el enfermo los sucesos correspondientes. En la hipnosis hallamos también efectivamente, como causa de síntomas histéricos, representaciones carentes en sí mismas de importancia, que deben su conservación a la circunstancia de haber surgido en graves afectos paralizantes. Por ejemplo, el sobresalto. Dice el sobresalto, pero yo entiendo el terror, el pavor, el pánico. Ajá. O directamente en estados psíquicos anormales, como el estado semihipnótico del ensueño diurno, la autohipnosis, etcétera. Esto es algo interesante, pero nada más lo mencionaré de pasada. En estos casos es la naturaleza de estos estados la que impidió toda reacción al suceso. Ambas condiciones pueden también coincidir, y de hecho coinciden muchas veces. Tal sucede cuando un trauma eficaz en sí sobreviene en un estado de afecto grave y paralizante o en un estado de alteración de la conciencia. Pero también parece suceder que el trauma psíquico provoca en muchas personas algunos de los estados anormales antes mencionados, el cual impide entonces, a su vez, toda reacción. Por otra parte, es común a ambos grupos de condiciones el hecho de que en los traumas no descargados por reacción se ve también negada la descarga por elaboración asociativa. En el primer grupo, el propósito del enfermo de olvidar los sucesos penosos excluye a estos en la mayor medida posible de la asociación. Es decir, si yo no quiero pensar en algo, ese algo le estoy justamente negando conscientemente, voluntariamente, su capacidad de descarga, su capacidad de asociación, su capacidad de enlazarlo conmigo mismo, dice el texto. En el segundo, la elaboración asociativa fracasa porque entre el estado normal de la conciencia y el estado patológico en que surgieron tales representaciones no existe una amplia conexión asociativa. En páginas inmediatas tendremos ocasión de volver más detenidamente sobre estas circunstancias. Qué bueno, porque esto creo que lo podría explicar, pero, a ver, déjenme ver si puedo hacerlo de manera rápida, unos segunditos. Eh, es que tiene que ver con la noción de lo inconsciente. Ajá. Una cosa es el estado normal de conciencia
Y aquí lo nombra como un estado patológico, enfermizo, pero podemos nombrarlo también como un estado diferente a la conciencia normal. Y esto normal entre comillas. Ya en la interpretación de los sueños, Freud habla de una atención fluctuante, digámoslo así, de una atención que al mismo tiempo está y no está. Algo así podríamos decirlo como que estamos entre despiertos y dormidos toda la vida. Esto para fundamentar justamente cierta libertad de procesos mentales, no físicos, no cerebrales, cierta autonomía, cierta vida propia de la mente. Ajá. Ahorita regresamos al texto. En páginas inmediatas tendremos ocasión de volver más detenidamente sobre estas circunstancias. Podemos, pues, decir que las representaciones devenidas patógenas, histéricas, ajá, pensamientos que fundamentan una neurosis histérica se conservan tan frescas y plenas de afecto porque les está denegado el desgaste normal mediante la descarga por reacción o la reproducción en estado de asociación no cohibida. Ujú. Les está denegada la asociación. Ujú. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos restan tres capítulos. No recuerdo, pero son más o menos como las páginas, el número de páginas que ya vimos. Ajá. Por el momento, se finí. Nos vemos en comunicación preliminar, segunda parte. Bye.